Bienvenidos a este webinar sobre economía circular, en el que abordaremos lo que significa, cuáles son sus beneficios y las posibilidades de participación en proyectos de economía circular por parte de todos los sectores y de la ciudadanía. En este webinar participan Balder Pliego del Ángel. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Por otro lado, también nos acompaña Ludovic Toyenet. Él es ingeniero civil y ha trabajado durante 20 años en asuntos internacionales para el gobierno francés. También ha colaborado en la Secretaría de Transición Ecológica y posteriormente en el Secretariado de Economía. Muchas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación. Nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec y desde hace 19 años trabajamos en la recaudación de fondos para contribuir a la conservación del bosque de Chapultepec. Hoy, en representación de nuestra directora Lilia Jagua Miguel y de todo su equipo, comenzamos esta charla. Les pedimos por favor que apaguen sus cámaras y micrófonos. Si tienen algunas preguntas, por medio del chat las pueden escribir y al final de la sesión abriremos un espacio para responderlas. Muchas gracias a todos y adelante, Ludovic. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Fideicomiso del Bosque de Chapultepec de darme la oportunidad de presentar este tema. De hecho, la economía circular es básicamente ¿qué es? Es extender la vida de los productos y en su última etapa de reciclar los residuos para que los residuos regresan a ser materias primas. Y extender la vida de los productos por una parte y reciclar los residuos al final por otra parte es la base de la economía circular y se diferencia de la economía que conocemos hoy, básicamente, la economía business as usual, si puedo decir, que es la economía lineal, que es producir, consumir y echar. Entonces, pasar a la economía circular es un cambio de paradigma. Para dar también tal vez un ejemplo de que la economía circular es no es una moda, sino que se vuelve en una nueva manera de pensar la economía, es que, por ejemplo, la empresa estadounidense SpaceX, pues ella hace economía circular cuando utiliza cohetes reutilizables. En el mundo, quería darle un poco una imagen de lo que es el potencial de la economía circular. De hecho, hoy consumimos en el mundo al año los recursos de 1,6 planeta, lo que quiere decir que vivimos encima de la capacidad de regeneración de la Tierra. Y si seguimos así, en business as usual, en 2050 serán 3 planetas que vamos a consumir al año. Entonces, es un desafío y efectivamente en este consumo que hacemos de los recursos de la planeta, pues la extracción de materias primas es prácticamente dañosa para la planeta y la biodiversidad porque emite la extracción de materias primas 53% del CO2 y provoca 80% de pérdida de biodiversidad. Esos datos vienen del World Economic Forum y también, para hablar ahora, después de la situación, para hablar del potencial de la economía circular, pues el potencial de economía circular como solución a este sobreconsumo de los recursos de nuestro planeta, hoy solo representa 7% la economía circular, entonces es muy bajo, pero si conseguimos potenciar la economía circular más allá, pues es un potencial que se evalúa también según la Fundación Ellen MacArthur
que es una fundación de referencia de economía circular internacional, pues este potencial es de 4.5 billones de dólares en 2030 y permitiría de aprovechar la productividad de nuestros recursos naturales un más 3%. Entonces, solo con un más 3% ya se alcanza mucho con este tema de economía circular. También, tal vez un último dato, si consiguiéramos a promover la economía circular solo en 4 sectores, que son cementos, metales, plásticos y alimentos, pues eso bajaría nuestras emisiones a nivel mundial de menos 50%. O sea, el total de las emisiones del sector transportes. Siguiente, por favor. También les quería presentar unas ideas erróneas sobre la economía circular. Primero, la economía circular es un concepto de países ricos. No, porque grandes metrópolis, perdón, de países emergentes, por ejemplo México, hacen economía circular de manera mucho más cultural y históricamente que los países supuestamente desarrollados. ¿Por qué? Porque en esos países emergentes, tal como México, hay un eslabón que existe, que es el reciclaje y que se desarrolla, pues sí, de manera informal, pero el reciclaje forma parte de una manera cultural de aprovechar los productos y los residuos. También es de notar que la recolección ella misma de los residuos es muy alta. En México creo que es de como 90%. Entonces, la economía circular no es un concepto de países ricos. Los países emergentes ya lo hacen desde hace mucho tiempo, pero solo se concentran en unos eslabones como recolección, por ejemplo, o reciclaje. Segunda pregunta, ¿economía circular es reciclar? No, es una idea muy común de pensar que economía circular es hacer reciclaje. Pues es exactamente lo que tratamos de no hacer. Me explico. Reciclar es la etapa final cuando se agotó el potencial de uso de un producto. Y lo que busca hacer la economía circular es justamente evitar los residuos, o sea, extender la vida de uso de un producto para precisamente no tener que echarlo. Entonces, y cuando reciclar es la última etapa cuando no se puede hacer nada más que tomar ese residuo y reciclarlo. Además, si solo se piensa en reciclaje, pues es contraproducente porque finalmente se fomenta el business del reciclaje. Hacemos más residuos para más reciclar. Tercera idea, la economía circular baja la actividad económica. No, lo que hace es que crea nuevos empleos y nuevos empleos locales. Alors, nuevos empleos porque los procesos industriales se van mejorando, se utiliza menos energía, menos agua, menos materias primas. También se desarrollan nuevas actividades como la reparación, voy a hablar de esto un poco más tarde, y también nuevo tipo de servicios que son renta de equipamientos o de material, en vez de ser propietario de un bien o de un material, pues de poder rentarlo. Última idea, la economía circular tiene un costo muy alto. Alors, tiene un costo no tan alto, pero sí tiene un costo. Es un costo de inversión. ¿Por qué? Porque genera economías al final. Un ejemplo para la Ciudad de México, promover la economía circular sería más o menos 400 millones de dólares de inversión, pero eso tiene que relacionarse con los 140 millones de dólares que la Ciudad de México tiene que gastar para mandar sus residuos en otros estados. Entonces,
la economía circular sí, evitando residuos, puede ser al final económicamente viable. Después de este paisaje sobre la economía circular, les quiero platicar de la economía circular en Francia. Siguiente slide. Alors, siguiente slide, gracias. En Francia, lo que hicimos para la economía circular es algo muy progresivo al nivel geográfico y muy progresivo al nivel de sectores. En Francia, pues, formamos parte de la Unión Europea y la Unión Europea determina la normativa. Pero en este caso, en Francia, justo después del Acuerdo Clima del 2015, Francia se comprometió en una hoja de ruta de economía circular en 2018 y después tuvimos una ley de economía circular en 2020 y todo eso se hizo muy progresivamente. Entonces, diría que al nivel geográfico, al final, Francia tuvo una posición un poco de líder sobre este tema de la economía circular, tanto que la Unión Europea ahora se inspira de unas medidas de economía circular en Francia para proponerlas como normativa europea. Entonces, es muy importante este tema progresivo que también en algunos países van de local, o sea, ciudad, hasta país y después región, ¿no? Y en Francia muchas ciudades se pusieron en primera línea para la economía circular. Después tuvimos una normativa del gobierno francés y después a nivel región, a nivel europeo. Cuanto a los sectores, ya tenemos casi más de 30 años de experiencia, si puedo decir. Empezó en los años 90 con el reciclaje de aceites, pero después, como lo explicaba, en 2020 ahora tenemos una ley y después de 3 años de experiencia de esta ley, tenemos 24 sectores de la economía que son cubiertos por la economía circular por ley. Siguiente, por favor. Siguiente slide, por favor. Alors, en este esquema, en Francia hay un lema que determina lo que hacemos en economía circular, es el que contamina paga. Entonces, eso se aplica básicamente a las empresas y lo que le puedo explicar es que este sistema de quién contamina paga, ¿cómo funciona? El pago lo pagan las empresas que pagan una ecoparticipación para el manejo de sus residuos. Y eso toca a todas las empresas, que sean productores, distribuidores, vendedores, que sea producción nacional o importación. Alors, y eso toca 24 sectores, como lo mencionaba, toca empaques, a muebles, ocio, deporte, construcción, alimentación. ¿Cómo funciona esa ecoparticipación? Un constructor, un distribuidor de muebles no puede manejar él mismo sus residuos, entonces él paga una ecoparticipación que más o menos es de 0,5 euros por kilo en promedio. Si tomamos todos los sectores, es más o menos 0,5 euros por kilo. Paga esta ecoparticipación a un ecoorganismo de muebles que él va a gestionar todos los residuos de todos los distribuidores de muebles de toda Francia. Y con este presupuesto, este ecoorganismo, que es una empresa privada sin propósito de lucro, pero con contrato con el gobierno francés durante unos 5 o 6 años, este ecoorganismo va a gestionar el manejo de residuos él mismo o subcontratando a empresas especializadas. Y entonces este ecoorganismo va a mandar camiones para recuperar los desechos de muebles en las empresas, en las municipalidades, etc.
Lo que le puedo decir es que esa ecoparticipación en 24 sectores en Francia representa más o menos 1,7 mil millones de dólares y la mitad, o sea, 800 millones de dólares, es el sector empaques. Y al final, la tasa de reciclaje con este modelo quien contamina paga, el reciclaje en estos 24 sectores alcanza un nivel de 67%. Siguiente. Alors, le quería dar un caso sobre los residuos de construcción y demolición en Francia. De hecho, los residuos de construcción y demolición en Francia son una parte preponderante, mayoritaria de los residuos. Es más o menos 70% de los residuos totales producidos en Francia. 70%. Y en México es más o menos el mismo índice. Y lo que ha hecho Francia es de hacer entonces un sistema de quien contamina paga a las constructoras. Entonces, este modelo que se llama responsabilidad extendida del productor, REP, este sistema de ecocontribución ahora está aplicado desde hace 6 meses a las constructoras en Francia que van a financiar el manejo de sus residuos. Alors, para que eso funcione, hay algo muy particular al sector de la construcción y demolición, es que es importante de tener una red densa de acopio, o sea, 24 kilómetros máximo, para que los camiones no tengan que recorrer mucho camino y contaminar. También hay una condición para que funcione, es que los residuos que son reciclados, como cemento, hormigón, puedan incorporarse de nuevo en los procesos de producción de las constructoras. Y entonces eso es por ley. Hoy en día las constructoras en Francia tienen que incorporar un porcentaje de reciclados en sus materias de construcción. Y por fin, monitoreo. Alors, el monitoreo no es tanto para verificar que se cumple con la ley, pero es también para manejar los volúmenes que se producen de materias recicladas. Hablamos en Francia de 240 millones de toneladas al año de residuos de construcción y demolición. Es enorme. Entonces, los productos reciclados que se producen son también de tamaño importante. Entonces, es importante también manejar los volúmenes accesibles en el mercado y eso puede también ayudar a determinar los precios. Eso es un eje importante de la economía circular que se permite de controlar los volúmenes de materias accesibles y entonces los precios. Siguiente. Alors, hay un otro caso en Francia destacable, es la reparación. La reparación ha bajado muchísimo en Francia y en México también bajó mucho. Y de hecho, la reparación es un desafío también que se considera a nivel europeo. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿por qué? Porque hoy es más fácil comprar y sobre todo más barato comprar que reparar. Y eso ocasiona en la Unión Europea, el cálculo es que ocasiona una pérdida de 13.000 millones de dólares al año el hecho de echar productos que al final son reparables y que acaban en la basura. 13.000 millones de dólares al año. Alors, hay unas iniciativas francesas que son únicas ahora en la Unión Europea para promover esta actividad de la reparación. Y está pagado con el sistema que le presenté justo antes, entonces con este sistema de responsabilidad ampliada del productor, o sea, de ecocontribución. Se trata de ayudar a la vez la oferta y la demanda para la reparación. Con toda la oferta,
hemos creado un label que se llama Cali Repar, calidad de reparación. ¿Por qué? Porque se notaba que mucha gente temía que la reparación no sea de calidad. Entonces, hay un esfuerzo ahora de formación de reparadores que después tienen un label. Y entonces eso da más confianza al consumidor. Después hay que tener una red de talleres suficientemente a la escala del país. Alors, eso se desarrolla sobre todo también con un eje que es del fin del monopolio, por ejemplo, de la reparación de auto para las marcas. En Francia ya se decidió de acabar con el monopolio de las constructores de automotriz para que ellas sola puedan reparar sus autos. Ahora las constructoras deben proporcionar todas las herramientas, documentación y equipos para que un coche Renault puede ser reparado en cualquier taller, cualquier que sea el modelo al final. Alors, eso solo acaba de salir, ¿no? Todavía no es para muy desarrollado, pero eso es la meta, es de tratar del fin del monopolio. Y he tomado el ejemplo de los autos, pero es también válido para otros temas como los aparatos eléctricos y electrónicos, etc. También para desarrollar la oferta, la lucha contra la obsolescencia programada. Ustedes todos han notado que su smartphone o su computadora después de 2, 3, 4 años como máximo, pues no funciona más y hay que al final comprar otro. Y eso también es un tema que preocupa mucho en Europa, porque en Europa es la región mundial de más consumo de aparatos eléctricos y electrónicos. La Unión Europea es el número 1 en consumo de esos aparatos y observamos que tenemos a la fecha un 45% de reciclaje de esos aparatos, pero no es suficiente y hay que luchar contra esta obsolescencia programada. También para luchar contra esta obsolescencia se tiene que fomentar más lo que la Unión Europea llama el derecho a la reparación. Alors, la Unión Europea está trabajando en un proyecto de reglamento que se aplicará a toda Europa para obligar que los aparatos sean reparables y que aparecen un tipo de label para que los consumidores saben si el producto que compran es reparable o no, muy reparable o no mucho reparable, etc. También hay un esfuerzo que ha sido hecho y que fue muy mediatizado, es los enchufes de smartphone únicos, para evitar que cuando tenemos 5 aparatos, tenemos 5 enchufes, pues hay también esta medida para homogeneizar y tener enchufes únicos. Eso es para la oferta. Para la demanda, para que el consumidor, el ciudadano, sepa, lo que su producto sea reparable o no, pues se dará una etiqueta en la cual aparecerá en su producto el índice de reparabilidad de su producto de 1 a 10, de rojo a verde. Y eso ya aparece en una familia de 11 productos en Francia. Se financia también la demanda para bajar el precio de la reparación para el consumidor. Hay un fondo financiado por las empresas, un fondo de reparación, que es financiado por el mismo sistema que le explicaba antes. Este fondo permite al vendedor o al reparador de garantizar un precio de reparación al consumidor. Por ejemplo, para un smartphone,
se puede garantizar que un precio de reparación de un smartphone será de 1.000 pesos como máximo. Lo demás, pues, está reembolsado por este fondo de reparación. Siguiente, por favor. Alors, el financiamiento de la economía circular en Francia, no es solo del privado, hay también del público. El público, el gobierno, tiene una agencia de transición verde que tiene en particular un fondo de economía circular. Este fondo de economía circular es interesante destacarlo. Antes se llamaba Fondo de Gestión de Residuos. Y entonces se trata de los residuos y no de los productos como tal. Este fondo tiene préstamos y subvenciones y estos préstamos y subvenciones pueden ir a empresas, a municipalidades, etc. Y entonces este fondo tenía 100 millones de euros, o sea, 110 millones de dólares hace 5 años y el año pasado alcanzó 300 millones de euros. Y lo que es interesante es ver que antes era muy orientado reciclaje de residuos solos y muy poco sobre la prevención de residuos. De hecho, la prevención de residuos, la extensión de vida del producto, solo representaba un 1% de este presupuesto, pero ahora se aumenta mucho. Y he dado un ejemplo, por ejemplo, para ayudar a la industria del plástico a hacer su transición hacia la economía circular. En el parte privado, pues es el sistema que le explicaba antes, con el modelo responsabilidad extendida del productor, la ecocontribución, muebles, por ejemplo, IKEA u otros. Y después el fondo de reparación que le mencioné antes. Hay una cosa importante que destacar, es que esta ecocontribución que pagan las empresas es variable. Hay un bonus o un malus. O sea que tal vez, ¿cómo decir? Si la empresa utiliza ecodiseño en sus productos, si integra reciclados en sus procesos de producción, es un bonus. O sea, al final casi no va a pagar ecoparticipación. Pero si sigue en business as usual, con residuos peligrosos que dañan el medio ambiente, con contaminación, etcétera, será un malus. Entonces, es una combinación de financiamiento público y privado. Siguiente. Siguiente slide, por favor. Los factores de éxito de la economía circular. De hecho, es una combinación de bottom-up y de top-down, o sea, de la base al tope y del tope a la base. Si vamos de la base al tope, el factor de éxito esencial es que no se puede desarrollar economía circular si no hay sin el business. O sea, la economía circular se entiende como al final un business. Si no hay business, no tendremos economía circular. Y eso se pasa al nivel del territorio, obviamente, de las empresas locales, en este caso. Segundo factor de éxito, es esencial tener un diálogo entonces con la inversión privada, pero con los productores, los distribuidores, pero también con los ciudadanos, la academia y la sociedad civil. Y aquí quiero destacar dos actores esenciales que solo pueden permitir que funcione la economía circular, son los productores, obviamente, pero también los consumidores. Los dos tienen que tener concientización de lo que les puede llevar a economía circular, en tema de bajo de gastos y de menos consumo de productos. Tercer factor de éxito, iniciativas y normativas locales, en este caso, por ejemplo, como hizo México, pero en Francia hicimos igual. Entonces, para partir de la base. Ahora también se necesita un top-down, es decir,
tener también una normativa a un nivel más regional o de país regional. Y de hecho es lo que se hizo en Francia. Ahora entre Bruselas y París se intercambia mucho para diseñar las directivas europeas, pero no solo con Francia, también con Alemania, con Italia, con España, Reino Unido en particular, que están avanzando también en economía circular. Pues se tiene que tener esos vínculos para que después, al nivel europeo, se diseñan directivas que sean aplicables. También en tema de sectores prioritarios, se tiene que tener un perímetro progresivo. Entonces, el más fácil, y lo que hicimos en Francia, primero fueron los empaques, después los alimentos, después los residuos de construcción y demolición. Entonces, no hay que poner la economía circular, de hecho, en todos los sectores de una vez. Se puede también hacer progresivamente con un sector y después el otro y después el otro. El marco normativo tiene que ser integral, o sea, toda el ciclo de vida de los productos, eso lo mencioné antes, entonces desde su diseño hasta su reciclaje, perdón, al fin de vida. Y también otro factor de éxito en Francia es que fue vinculante. Alors, hubo unos frenos, obviamente, pero al final el diálogo con las empresas hizo que todo el mundo entendió los beneficios que podían tener para los productores como para los consumidores. Siguiente, por favor. Ahora bien, después de este panorama sobre Francia, ¿por qué hay una cooperación entre Francia y Ciudad de México sobre economía circular? Pues compartimos un mismo compromiso y es más que un compromiso, son 3 compromisos al final. Un compromiso clima, porque Ciudad de México como Francia tiene un objetivo de 0 carbono en 2050, y ambos tenemos desde 2021 una ley clima. Ambos también tenemos una trayectoria de reducción de emisiones, que en el caso de Ciudad de México es menos 10% en 2024. El año pasado estábamos a menos 8%. Y también ambos, Ciudad de México como en Francia, consideramos economía circular como una herramienta climática, promoviendo el cero basura, o sea, evitar los residuos como herramienta climática, porque la basura, los residuos son una fuente importante de emisiones. Y el hecho de echar la basura y de comprar, pues ocasiona 2 productos en vez de 1, entonces aumenta las emisiones al final. Un compromiso económico también, porque tanto Ciudad de México como también en Francia consideramos que tenemos a la mano una minería urbana. Y esta minería urbana, que es accesible, pues puede permitir desarrollar un business. Y en este tema pienso en particular en las plataformas que existen en Francia, pero se está empezando también en México. Existe sobre el PET, el plástico PET, por ejemplo. El PET en México es un ejemplo excelente de lo que se hace. Desarrolla el business acercando las empresas que utilizan materias recicladas, por ejemplo el PET, de los que emiten esos residuos. Segundo punto, el control de recursos y de precios. Eso lo mencionaba antes, el hecho de aprovechar los residuos y de hacerlos otra vez unas materias primas da un mejor control sobre los recursos, los volúmenes accesibles y los precios. Y también al nivel de empleo local,
pues en la Unión Europea se calculó que la economía circular podía crear en 2030 más 700.000 empleos. Tercer compromiso social es que ambos, Ciudad de México como Francia, somos muy preocupados por desarrollar cadenas locales de abastecimiento, que sea por alimentos, que sea por la reparación de equipos o la venta, la reventa de productos de segunda mano, etc. Y también a nivel social, no hay solo venta, pero también economía solidaria, o sea, vía donos a asociaciones para evitar el despilfarro. Esto también es un eje importante de la economía circular. Poder ayudar a los que no tienen acceso a los productos o la alimentación y que pueden aprovechar los productos que no son vendidos. Siguiente, por favor. Alors, entre México y Francia, yo quería solo dar una imagen en el marco de nuestra cooperación entre Ciudad de México, perdón, y Francia. Lo que es comparable es el volumen de residuos domésticos por habitante. Más o menos estamos entre 1,3 kilos por habitante, o sea, es comparable en tema de residuos domésticos. En tema de reciclaje de plástico, PET, por ejemplo, también Francia como México país tienen la misma tasa de reciclaje, 60% por México, o sea, más que en Francia estamos a 58%. Y de hecho, cuanto al PET, se sabe muy bien que México es el líder en Latinoamérica de reciclaje de PET, con la mayor planta de reciclaje del continente en Toluca. Después, los residuos de construcción y demolición. En ambos países estamos más o menos a 70%, o sea, los residuos de construcción y demolición están más o menos a un 70% del total de residuos. Y después también tenemos unas tasas variadas entre el nivel de reciclaje de los productos. Si consideramos empaques, tenemos un muy alto nivel de reciclaje, pero tal vez no tanto valor. Y cuanto a residuos eléctricos y electrónicos, es más complicado, pero tiene más valor. Entonces, según los productos, las tasas son muy variadas. Lo que es distinto, pues en Francia ya estamos a un nivel europeo como región, ¿no? La normativa aplicada en Francia o a nivel local en Francia es europea, pero eso es por construcción política de la Unión Europea. Cuando en México hay muchas iniciativas locales, entonces Ciudad de México con su ley integral de economía circular y también unas iniciativas en otras ciudades o estados como Quintana Roo, como Querétaro, Chihuahua, etc. En promedio, lo que es distinto también es que, pero eso se trata de la duración de la historia de la economía circular en esos respectivos países, pues al nivel de México, la tasa de reciclaje oficial es de 9,6%, pero según unos institutos puede alcanzar en realidad un 15%, y al nivel de la Ciudad de México, el reciclaje, el índice de reciclaje alcanza el 25%. Al nivel francés, estamos a 66%, pero ya tenemos más de 20 años o más de aplicación del reciclaje en la sociedad. Entonces es muy distinto. Siguiente, por favor.
ahora, con todos los desafíos, y eso es mi último tema lámina, pues los desafíos son en realidad oportunidades, ¿no? Pero entonces, en tema económico, hay que alcanzar un perímetro de mercado progresivo, ¿no? Es lo que hizo la Unión Europea, porque al final en la Unión Europea hay el mercado europeo y entonces los productos que consumimos en Francia pueden venir de Alemania, de Hungría, etcétera. Y entonces hay que alcanzar también un perímetro de mercado cuando los productores se encuentran en otros países. También los sectores, pues como decía antes, y las regiones, pues se tiene que ser muy progresivo, ¿no? Del local al nacional, al nivel europeo, pero también como sectores para, para progresivamente diseminar, difundir en todos los sectores de la economía. En tema ambiental, el tema de la economía circular es muy vinculado con el programa, por ejemplo, en Ciudad de México de Cero Basura, pero eso son se trata de evitar los residuos, pero también hay un tema también del ecodiseño. Es interesante notar que a nivel mundial, 80% del impacto ambiental de un producto viene de su concepción. Y entonces es muy importante trabajar en los procesos industriales de concepción de un producto. Una oportunidad que da también la economía circular es la soberanía, un poco más de soberanía, digamos, en el tema de materias primas. La Unión Europea, por ejemplo, importa 50% de sus materias primas, lo que ocasiona un déficit comercial de 35.000 millones de euros. Y solo tenemos en nuestro sistema de producción un 12% de reciclados en nuestros, que entran como inputs en nuestro sistema de producción. Entonces, se puede hacer mucho mejor. Y a nivel social, pues ya lo he dicho, más de 700.000 empleos en 2030. Y las medidas y el financiamiento para la economía circular debe tocar tanto la oferta, o sea, los productores, las empresas, que la demanda los ciudadanos. Para conclusión, solo quería subrayar que es muy importante tres cosas. La primera cosa, el diálogo, tanto como con los productores que como con los consumidores, porque son los dos eslabones más importantes de la economía circular, ¿no? En Europa hay 8 europeos de cada 10 que tienen una buena imagen de la economía circular y hay 7 de cada 10 que piensan que economía circular no es una moda temporaria, sino un cambio duradero de cómo van a consumir. 7 de cada 10 es una buena señal. El segundo mensaje, que este proceso se extiende en el mundo, ¿eh? Hoy el sistema francés de responsabilidad ampliada del productor está aplicado en 45 países. Y el tercer mensaje es que economía circular pues baja las emisiones, baja los gastos, aumenta los empleos locales. Entonces es bueno para el medio ambiente, bueno para la economía y bueno para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ludovic. Pues me voy a seguir entonces. ¿No hay algún comentario? Interesantísima tu presentación. Vamos a intentar dar al final un poco de tiempo para las preguntas que ya están aquí en el chat, que también son preguntas muy interesantes, muy importantes. En realidad, les vamos a presentar un poco la visión que tiene la Ciudad de México, que parte de ella ya la ha introducido Ludovic, porque va muy alineada con esta visión amplia que tienen también en Francia con relación a este tema. Y pues para empezar y no perder mucho tiempo y empezar la conversación, si pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Primero, nada más ratificar posición que comentó Ludovic hace un momento. La economía circular, como nosotros la entendemos, como se ha entendido también en países como Francia, pero no necesariamente como se ha entendido en todo el mundo o en todas las partes de México, va mucho más allá del tema de residuos, no es equivalente al reciclaje, ¿no? Y esa ha sido una de las principales
retos que hemos tenido acá en la Ciudad de México, en donde hemos intentado incorporar a la economía circular como una de las líneas tanto de desarrollo económico como de medio ambiente, ¿no? Y esa es una característica particular en el sentido de no limitar esta visión y todas las acciones de gobierno y del sector privado y de la sociedad civil al tema de reciclaje, porque como comentó Ludovic en su momento, si solamente hablamos de reciclaje, entonces generamos el incentivo de que no tenemos que reducir la generación de residuos porque no pasa nada, al final se va a reciclar. Y la realidad no es de esa manera, ¿no? Lo que sucede en la realidad es que en la Ciudad de México tenemos alrededor de 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan al día. Ya comentaba Ludovic aquí, de acuerdo al último inventario de residuos, alrededor de 1.5 kilogramos de toneladas, perdón, por persona diarias. Entonces, es una cantidad enorme que ha ido aumentando año con año. Afortunadamente, en los últimos años se ha logrado un poco mitigar este aumento en la generación de residuos, pero tenemos que partir de la idea de que no es posible seguir indefinidamente creciendo y generando cada vez más residuos, sino que tenemos que atacar el problema también desde la prevención. Entonces, esa es una parte muy importante y esto nos ayuda a lograr algo que está acá también, que tiene que ver con la regeneración de los sistemas naturales. Y por eso la importancia de la cooperación que nosotros tenemos en la Secretaría del Medio Ambiente con este tipo de modelos y en este caso con la agencia francesa, que hemos tenido el gusto de trabajar durante los últimos meses en este intercambio de experiencias para generar acciones positivas tanto en Francia como en México con relación a este tema. Entonces, eso como introducción, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y esta es la visión amplia que comentábamos, ¿no? No se limita a residuos y entonces nos preguntamos más allá de reciclaje, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros estamos planteando en la ciudad es que necesitamos buscar nuevos modelos de negocio, porque efectivamente, como comentó Ludovic, no podemos pensar en que la economía transite hacia un modelo de mayor conciencia ambiental, de menores impactos ambientales, si no atendemos por la otra parte también y de manera simultánea las necesidades económicas, las necesidades sociales, de empleo, de desarrollo económico que también requiere una sociedad, ¿no? Si solamente establecemos limitaciones y restricciones y no damos la alternativa para cuál es el camino, la ruta distinta por la cual podemos generar un desarrollo económico también sano, entonces encontramos ahí muchos obstáculos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahorita, sobre estos temas que se comentaban en la lámina, ahorita vamos a ahondar un poco más. Quisiéramos presentarles un poco para entrar en los casos concretos aquí en la Ciudad de México, en donde, como les comentaba, la economía circular ha sido durante esta administración una de las líneas de trabajo principales en el tema de medio ambiente y de desarrollo económico. Y entonces se han fortalecido programas como el mercado del trueque y el reciclatrón, ¿no? Este programa que seguramente muchas y muchos de ustedes que viven aquí en la Ciudad de México conocen y que se enfoca sí a la parte del reciclaje, pero no solamente al acopio de reciclaje, sino a la concientización de las personas de tal manera de que cuando acuden a entregar en acopio sus residuos y permiten que a través de una organización con la que trabajamos o dos organizaciones con las que trabajamos, estos puedan ser reciclados, entonces van adquiriendo conciencia sobre la cantidad de residuos que generan en sus domicilios y eso también nos ayuda no solamente a que se reciclen esos residuos, sino a tomar conciencia a la hora de consumir, a la hora de adquirir un producto, a la hora de satisfacer nuestras necesidades y ser conscientes plenamente de lo que realmente generan y la cantidad de residuos que estamos generando en la ciudad. Aquí hay algunos datos que son pues simplemente una muestra de los resultados que se han tenido, pero el corazón, digamos, de este programa, de este primer programa que estamos fortaleciendo bajo esta línea de economía circular, tiene que ver con esas dos cosas. Primero, sí, con el reciclaje, con eliminar la cantidad de residuos o disminuir la cantidad de residuos que terminan o pudieran terminar como residuos contaminantes, pero por el otro lado, fomentar la participación ciudadana. Sí, sí, está perfecto. Nos vamos con la siguiente lámina. Otro de los programas que quisiéramos presentarles y que es uno de los programas insignia dentro de esta línea de trabajo que hemos tenido
que se alinea directamente con estas políticas que también comentaba Ludovic que se han implementado en Francia, tiene que ver con los residuos de la construcción. La ciudad se generan entre 14,000, un poco más, ha aumentado residuos de la construcción y de la demolición, toneladas al día de este tipo de residuos, y muchos de estos residuos durante muchos años terminaban en áreas naturales que eran perjudicadas por este tipo de contaminantes, y además de atacar también esta parte del manejo que deben tener las empresas, por ejemplo, que son las responsables por ley de realizar este tipo de manejo de estos residuos, se buscaron alternativas para que se pudieran aprovechar y entonces se convirtieran en una fuente también de empleo, una fuente de desarrollo económico y en una fuente de negocio. Entonces, en 2019 nosotros hicimos una convocatoria para convocar al sector privado a que pudiera invertir en la instalación de plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos de la construcción, que es ya una acción concreta de una alternativa que se puede dar para que efectivamente las empresas que a lo mejor antes no tenían un incentivo para el buen manejo y el tratamiento de sus residuos puedan transitar por esta ruta, ¿no? Actualmente hay 6 plantas de tratamiento y aprovechamiento de residuos de la construcción. A partir de la convocatoria que hicimos surgieron algunas de ellas, otras de manera independiente, pero esta es la capacidad instalada que ya tiene la ciudad para poder aprovechar estos residuos. Y estos residuos pues son de una manera tan visible, podemos encontrarlos en la ciudad, como que está en este parque Cuitlahua que se presenta aquí en la imagen, que es uno de los parques que se han rehabilitado en la zona de Iztapalapa y que estaban abandonados, y es un parque paradigmático porque ese durante mucho tiempo fue un tiradero de cascajo, y lo que se hizo fue convertir con ese mismo cascajo en un parque que ahora cuenta con una serie de infraestructura para recreación, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones estratégicas le llamamos nosotros porque además de generar un ahorro y de generar un aprovechamiento y de generar que se disminuya la cantidad de los residuos que se van y que se vuelven potencialmente contaminantes, genera ante la sociedad esta imagen de que es posible transformar el ambiente que tenemos y de que unas zonas en donde antes eran utilizadas para el tiradero de cascajo pueden convertirse en otra cosa y pueden eliminar este tipo de concepción basados en la economía lineal, ¿no? Si gustan, pasamos a la siguiente lámina. A partir de esta misma estrategia, se han construido también plantas para los residuos sólidos urbanos, ¿no? Está el caso de la planta de selección Vallejo, que aquí tenemos algunos datos, pero sin entrar en detalles, es parte de los trabajos que se han hecho para incrementar la capacidad instalada, ¿no? Hablaban hace rato en algunas de las preguntas sobre cómo invertir para arrancar esta ruta de circularidad en una ciudad. La exposición que nos hizo Ludwig de Francia, pareciera que ya están en la ruta, que va todo caminando viento en popa. Por acá ponían en algún comentario, parece que ya ustedes están muy enrolados, pero ¿cómo se hace para iniciar? ¿Qué inversiones iniciales o qué empujes iniciales podemos dar? Bueno, parte de las inversiones que se han hecho en la ciudad, o una parte muy importante, vienen del gobierno, ¿no? Pero otra parte también se ha convocado al sector privado, de tal manera que a través de la instalación de este tipo de plantas, que el sector privado puede aprovechar también como recursos económicos, se han generado ahorros para la ciudad. Cada una de estas plantas que nos permiten, como se comentaba, no enviar los residuos, no tener que manejar los residuos y enviarlos a otras entidades federativas, generan ahorros económicos para la ciudad, y entonces eso permite otro tipo de inversiones, ¿no? Si gustan, pasamos a la siguiente lámina. Y otro de los casos que se han presentado aquí en la ciudad es un caso muy interesante en la central de abasto, en la Seda, ¿no? Donde se instaló, se trabajó junto con la academia, junto con el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para poder generar una planta en la Seda donde se pudiera aprovechar el aceite vegetal, ¿no? Entonces esto ya se está convirtiendo en bioaditivo, ya es una realidad, ¿no? Ya se está utilizando en algunas líneas de Metrobús, y es algo que, digamos, de manera tangible nos permite ver cómo sí hay una alternativa a través de la colaboración para aprovechar este tipo de residuos, contribuir a disminuir los impactos ambientales y transitar por esa ruta. Adelante, por favor, con la siguiente. Y bueno, así que vamos con la siguiente lámina. En resumen, estos serie de programas
que les presentamos acá, que fueron solo algunos ejemplos de lo que se está haciendo en la ciudad, nuestra intención es que ustedes puedan conocer que hay ejemplos tangibles de lo que se puede hacer, que hay ejemplos visibles de lo que se puede lograr a través de la colaboración tanto con el sector privado como con la academia y a través del gobierno, para que podamos transitar acá. Falta ampliar, falta hacer mucho más grande todas estas acciones para que podamos realmente hablar de que estamos logrando una economía que elimina los impactos ambientales negativos. Falta muchísimo, ¿no? Como también en Francia y en muchos otros países, pero es parte, digamos, y a lo mejor queremos que se queden ustedes con esa idea de la ruta que se está siguiendo a nivel mundial y también que estamos siguiendo acá en la Ciudad de México para poder realmente avanzar por una opción que no solamente es ambientalmente responsable, sino que es económicamente viable y que se está trabajando con el acompañamiento de los sectores privados y de la sociedad civil, ¿no? Para finalizar, quisiera únicamente presentarles, platicarles sobre los trabajos que hemos hecho también para que todos estos proyectos y acciones y los esfuerzos que se han venido haciendo desde todos los sectores aquí en la Ciudad de México puedan también consolidarse, institucionalizarse y que permanezcan en el tiempo como una visión de ciudad que pueda abrirle un futuro realmente sustentable a nuestra ciudad, ¿no? Y que esto lo hemos buscado hacer a través de la colaboración también con el Poder Legislativo para que podamos tener un marco normativo que nos permita dar no solamente actualmente, sino también durante los siguientes años y para las siguientes décadas una ruta de cómo debe ser el desarrollo económico en la ciudad. Entonces, en uno de estos primeros ejemplos tiene que ver con la economía, la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. Acá tenemos una lámina que brevemente menciono sobre el marco normativo a nivel nacional. El marco normativo a nivel nacional no contempla hoy una ley de economía circular, no regula específicamente esta materia, aunque sí regula otros temas relacionados como el tema de residuos, el tema de la protección del consumidor, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, la intención aquí en la Ciudad de México fue generar una ley que pudiera integrar todos estos sectores, porque como vieron no se trata solamente de un sector, sino se trata de un montón de temas que necesitamos integrar y coordinar de una manera muy especial para que podamos tener un resultado realmente positivo. Entonces, esta ley que afortunadamente después de un trabajo de más de 1 año y medio de poder estar trabajando con el Congreso de la Ciudad, logramos que se publicara en la Gaceta de la Ciudad de México en febrero de este año apenas, ¿no? Está recién salida del horno, tiene esta visión que les hemos platicado, esta visión que les comentaba Ludovic, que nosotros también compartimos y esta visión de los programas que hemos realizado acá en la ciudad. Por destacar nada más algunos aspectos, vamos a trabajar entre distintas secretarías porque esta fue una ley que se hizo entre todo el gobierno de la ciudad y esto es importante porque generalmente se tenía la idea de que los sectores económicos estaban distanciados o a veces incluso contrapuestos o peleados con el medio ambiente, con el sector ambiental, con quienes defendemos un desarrollo realmente sostenible y lo que buscamos con esta ley de inicio fue primero trabajar con la Secretaría de Desarrollo Económico desde la Secretaría de Medio Ambiente y trabajar con las distintas dependencias y sectores para que efectivamente fuera una propuesta de todos, ¿no? Porque si nos quedamos en la idea de que nosotros queremos poner las restricciones, como sucedió, por ejemplo, con las restricciones del plástico de un solo uso, que es una restricción positiva que va caminando, y no damos también paralelamente una alternativa de desarrollo económico, entonces es más difícil que podamos avanzar todos los sectores en conjunto. Entonces, esta es una de las particularidades que tuvo esta ley y uno de los instrumentos que se tiene, además del programa Economía Circular, en donde entre las distintas dependencias del gobierno de la ciudad nos tendremos que coordinar para seguir generando las acciones, muchas de las cuales ya se están llevando a cabo actualmente, es poder generar un sistema de información. Y este sistema de información tiene básicamente dos funciones principales. El primero es difundir, continuar con el fortalecimiento de la cultura ambiental para que las personas puedan cada vez más poder ser conscientes de cuáles son los beneficios, no solamente para el medio ambiente, sino incluso para las finanzas, para la economía. Y en segundo lugar, que esto es una parte muy importante que nos interesa resaltar y tiene que ver con ofrecer herramientas prácticas para que estos cambios puedan efectivamente convertirse en realidad, es que estamos generando una plataforma para el encadenamiento de las empresas.
Y entonces esta plataforma lo que va a permitir es que como usuarios las empresas de la Ciudad de México tengan acceso a una plataforma, a un listado en donde cada una va a poder realizar intercambios, hacer ofertas y hacer demandas sobre distintos tipos de recursos, desde bienes, aquí ponemos los ejemplos de alimentación, hay ya organizaciones, por ejemplo, e incluso aplicaciones que se dedican a el aprovechamiento de los alimentos. Si consideramos los datos a nivel mundial y también en México, 1/3 de los alimentos que se producen son desperdiciados, cuando por otra parte tenemos una carencia de alimentos en distintos sectores. Entonces, este es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es el residuo de la construcción, que ya comentábamos hace rato. Y finalmente, la clave, creemos, de todas estas oportunidades tiene que ver con la coordinación y con que podamos estar en un mismo espacio generando esta oferta y esta demanda. Y es por eso que a partir de la revisión que se hizo y de las propuestas que se hicieron al interior de la ciudad, se planteó en la ley generar este tipo de plataforma que permitiera el encadenamiento productivo de las empresas y que se está trabajando, ¿no? Si quieren, vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos otro de los instrumentos principales de la ley. Y esto tiene que ver con el involucramiento del sector privado, con el involucramiento de las empresas para ser partícipes de esta transición. No se trata de una ley punitiva, no se trata de una obligación que de un día para otro todos los sectores tengan que cambiar radicalmente sus formas de producción, porque eso no es viable ni aquí ni en ninguna parte del mundo, sino de acompañar junto con ellos cuáles son los pasos que tenemos que dar en conjunto. Entonces, para lograr esto, en la ley se estableció la elaboración de criterios técnicos de circularidad que están siendo desarrollados por el gobierno de la ciudad en conjunto con especialistas, y se va a ofrecer a las empresas la oportunidad de conocer sus niveles de circularidad a través de una evaluación de circularidad que les va a permitir tener un diagnóstico claro, técnico, sobre sus procesos, productos y los servicios que en dado caso presten, para que conozcan cuál es el grado de circularidad y de sustentabilidad que tienen, de tal manera que puedan ir avanzando, no solamente que podamos calificarlos de buenos o malos, ¿no? Que seguramente muchas de las empresas que se sometan a esto van a requerir todavía un camino muy largo para que puedan avanzar hasta donde queremos, pero la idea es que puedan involucrarse, que se sumen junto con nosotros y que podamos de manera conjunta ir avanzando en ello y les podamos decir qué es lo que se tiene que hacer y hacia dónde se tiene que avanzar y qué adaptaciones tienen que hacer en sus procesos para poder ir cumpliendo cada vez más con esto. Y que estos resultados y las características bajo las cuales operan las empresas que se someten a esta evaluación permitan ser públicas para que los consumidores tomen decisiones informadas sobre qué tipo de producto, qué tipo de servicio están adquiriendo o contratando, de tal manera que nos involucremos todos en una toma de decisiones informada y responsable. Vamos con la siguiente, por favor. Y finalmente, platicarles sobre una propuesta que se elaboró también en conjunto con el Congreso de la Ciudad, pero que ya tiene que ver con el ámbito nacional y que esto no depende directamente de nosotros. Sin embargo, desde la ciudad también se ha buscado que esta visión amplia que creemos que debe permanecer para la economía circular se refleje no solamente aquí en la ciudad, sino también a nivel nacional. Y esto pues por varias razones, ¿no? Primero porque nos interesa mucho que se replique esta visión, estas acciones y los beneficios que generan para el territorio. Por otra parte, también porque no todos los sectores económicos dependen de la ciudad. Y entonces nos hemos encontrado en esta ruta de transición hacia la circularidad aquí en la ciudad, con que hay cosas que no son facultades de las entidades federativas, que dependen de la federación, o que las cadenas económicas transitan y abarcan diversas entidades federativas, de tal manera que necesitamos una coordinación mucho más amplia, regional y nacional, para poder abarcar todos los temas que nos interesa abarcar. Entonces, en este sentido, durante los últimos meses estuvimos trabajando con el Congreso de la Ciudad para poder generar esta propuesta de Ley General de Economía Circular, que, repito, no está, digamos, en nuestras manos, pero es una propuesta que la ciudad está impulsando y que quisiéramos que se tomara en cuenta en el Congreso Federal y que se aprobara, en dado caso, en su momento en el Congreso Federal, en beneficio precisamente ya de todo el país, y que está alineada a esta visión que nosotros propusimos
para la ciudad. Dentro de los aspectos que quisiéramos destacar de manera muy breve para no entrar en detalles, sino aburrirlos con estas cuestiones legales, está por una parte la responsabilidad de las empresas de hacer análisis del ciclo de vida de sus productos, de rediseñarlos para que sean durables y reparables bajo condiciones y criterios preestablecidos, ¿no? Facultades del gobierno para coordinar estas cadenas económicas que les comentaba, que regulan varias entidades federativas, o que hay algunas, por ejemplo, como la fabricación de plásticos, la fabricación de metales, etcétera, que dependen de la federación, que son regulados por la federación y que no pueden ser directamente regulados por la Ciudad de México. Y por otra parte, una cuestión que nos parece muy importante y que aquí debo también reconocer la cooperación que hemos tenido con Francia a través de Ludovic y que nos ha permitido sumar todo el conocimiento que ya se tenía aquí en la ciudad al respecto, con la experiencia francesa para proponer este índice de reparabilidad que ya nos comentaba Ludovic hace rato y que tiene una alineación directa con las condiciones que se han establecido en Francia. Hace poco se publicó, si no me equivoco, Ludovic, hace semanas, si no estoy mal, ya formalmente el índice de reparabilidad en Francia, y hoy en la Ciudad de México ya hicimos una propuesta para que en la ley general se incluya este índice de reparabilidad, estableciendo dentro de la propia ley cuáles son las características que deben de tener. Y a través de una norma oficial mexicana pueda generarse esta regulación de tal manera que haya un marco nacional que permita que todos los procesos, las cadenas económicas, se adapten a estas necesidades de reparabilidad y disminuyamos de esa manera también la cantidad de residuos que se generan. Adelante, por favor, está perfecto la siguiente lámina. Y con esto cerraría para abrir. Ya nos pasamos un poco de tiempo, pero la verdad es que quisimos darle rienda suelta a Ludovic porque su presentación estaba interesantísima, y eso que hemos trabajado con él, pero siempre nos parece muy interesante y continuamos aprendiendo. Justamente es el punto de la cooperación que hemos tenido. Y cerrar simplemente invitándolos a la página de la CEDEMA, en donde van a poder encontrar todo esto que les mostramos y muchas cosas más. En el tema de la participación ciudadana, están los calendarios para que pueda todas las personas aquí presentes y los que ustedes nos ayuden a invitar puedan participar del reciclatrón, del mercado del trueque. El próximo, ahorita se está llevando a cabo uno en la UAM Iztapalapa, y así se van publicando, ¿no?, mensualmente cada uno de los calendarios. Y aprovechar también nuestra página está disponible ya un libro que nosotros quisimos dejar como una constancia de lo que se ha hecho en estos últimos 4 años y medio en la ciudad, y que incluye esta parte de la economía circular y esta parte del aprovechamiento a través de nuevas tecnologías que creemos que puede ser muy útil para otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, pues muchas gracias al Fideicomiso, muchas gracias Víctor, Aglae, por la invitación, y nos gustaría pues escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nada más retomo, aprovechando, Víctor, una de las preguntas que vi hace un rato cuando estaba Ludovic presentando su exposición. Nos preguntaban si lo que había comentado Ludovic es que vamos en un 8% del 10% que se plantea reducir de emisiones para el 2024. Efectivamente es así. O sea, hay un avance de 82, más o menos 80-82% en la meta de reducción de emisiones a 2024. Entonces, como la meta es de la reducción del 10% de las emisiones que se generaban antes de 2019, de 2019 a la fecha, se ha avanzado en un 8%, y tenemos de aquí al 2024 para cubrir el restante 2%, ¿no? Entonces, digamos, esto es importante porque es un resultado concreto, digamos, de lo que podemos mostrar. La Secretaría cuenta con un área de cambio climático que se dedica precisamente a hacer este tipo de cálculos, y entonces esta parte del seguimiento nos parece también muy importante para ver si vamos por la ruta correcta, ¿no? Y afortunadamente ese es el resultado que se puede plantear, ¿no? Actualmente. Entonces, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, Valder. Muchas gracias, Ludovic, por las presentaciones muy interesantes. Por la presión del tiempo, solo haremos lectura de un par de preguntas. Nos preguntan aquí, como empresas, ¿cómo pueden participar en el reciclatón, en ese programa? Pues ahora, hay un convenio, digamos, con organizaciones, ¿no? Tanto para el mercado del trueque como para el reciclatrón.
digamos que no es que haya una convocatoria abierta, pero siempre se pueden generar alianzas, ¿no? Digamos que ya hay unas organizaciones establecidas que se dedican al tema de reciclaje, al tema de estos dos programas que nosotros organizamos en conjunto con ellos, y hay ya organizaciones que se dedican a llevarse estos residuos para su reciclaje, ¿no? Pero por supuesto los invitamos a que nos escriban ahí en la página, vienen los teléfonos y vienen el directorio, y vienen los correos, y de todas maneras les compartimos si nos hacen favor, Víctor, y aquí ponemos nuestros datos. Siempre estamos abiertos a cualquier propuesta de alianza, precisamente es la idea, ¿no? Poder sumar, si no en la manera que están planteando, de alguna otra manera seguramente podremos colaborar. Sí, muchas gracias. Si nos compartes tus datos ahí por el chat, porque a mí nos están pidiendo las presentaciones, si no tienen inconveniente, te los podrían compartir. Y hago otra pregunta especialmente para Ludovic. ¿Cuánto tiempo tomó para que este proceso de manejo de los residuos se aplicara en la población francesa? Perdón. Alors, el manejo de residuos en Francia primero es particular, es que todos los ciudadanos pagan un impuesto municipal para el manejo de los residuos. Pero eso existe desde hace mucho tiempo ahora. Y ahora, si se refiere la pregunta a la economía circular como tal, pues la primera vez que se empezó a reciclar los productos fue en los años 90 con el sector de los aceites, para evitar que se echaba en la naturaleza. Y entonces eso fue el primer paso, digamos, en los años 90 de economía circular. Y después, poco a poco, desde los años 2000, se pusieron en el mercado empresas especializadas en el reciclaje de empaques, plásticos, metales, vidrios, etc. Y después, con el acuerdo clima, en el 2015, el acuerdo internacional, pues se planteó en Francia de utilizar la economía circular como herramienta climática para bajar los residuos y bajar las emisiones. Porque cuando se bajan los residuos, se bajan las emisiones. Entonces, ¿cómo diría? El manejo de residuos, sí, es una historia de casi 30 años ahora en Francia. Y después el paso decisivo fue hecho cuando hubo una ley de economía circular en el 2020 que abarca ahora, fue progresivo, primero fueron los empaques y ahora, después de 3 años de vigencia de esta ley, ya tenemos como 24 sectores que gestionados por ecoorganismos sectoriales. Entonces, hay un ecoorganismo de muebles, hay un ecoorganismo de empaques, etcétera, etcétera, que gestionan todos los residuos de este sector. Bueno, he tomado el ejemplo de muebles. IKEA, por ejemplo, tiene un ecoorganismo que se llama Ecomuebles en Francia, a quien IKEA paga una ecoparticipación, y este organismo recupera todos los residuos de muebles, no solo de IKEA, pero de las municipalidades, de las otras tiendas de muebles, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si eso contesta a la pregunta, pero sí, empezó hace 30 años, pero hubo una aceleración muy fuerte con el Acuerdo Clima en 2015, con esta ley de economía circular en 2020 y también la normativa europea que pues se aplica a todos. Y entonces esa normativa es del 2020 también, es el Green Deal, que tiene todo una parte economía circular. El Green Deal es la transición verde de la Unión Europea. O sea, bajar las emisiones,
desarrollo más sustentable, etcétera, pero la economía circular es un pilar de este programa europeo. Entonces, sí, hubo una aceleración. Muchísimas gracias, Ludovic. Haré una última pregunta y ya Valder nos proporcionó sus correos electrónicos para que quienes tengan preguntas se las puedan hacer y él directamente les contestará. Okay. ¿Dónde pueden consultar la propuesta de ley general que mencionaron? No es pública, pero todavía no hay una propuesta presentada ante el Congreso Federal, ¿no? Precisamente lo que hicimos nosotros, un poco para dar respuesta y platicarles cómo fue el proceso, trabajamos con el Congreso local para que a través de un mecanismo que existe a nivel de los congresos locales del país, ellos pueden presentar lo que se llama una iniciativa de iniciativas, ¿no? Que es lo que veían ahí en la lámina. Entonces, eso no es una propuesta que ya esté presentada en el Congreso Federal, sino es una propuesta que ellos envían a una de las cámaras. En este caso, entiendo que se va a enviar a la Cámara de Diputados Federal para que ellos la revisen, la tomen, la voten y pueda dársele trámite, ¿no? Entonces, ahorita no hay, con todo gusto les informaremos y esperemos que muy pronto haya avances en el proceso y que pueda ya haber una propuesta formalmente presentada en el Congreso Federal y que les podamos enviar con todo gusto. Muchísimas gracias, Valder y Ludovic, por compartirnos información y datos tan valiosos. También queremos agradecer a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental por su apoyo y a quienes se conectaron y participaron en este webinar. Su interés y apoyo nos motivan a seguir difundiendo temas tan relevantes como el que se abordó hoy. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestras actividades y los proyectos que tenemos a futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias a todos.